Vamos a tener un tiempo para estudiar la Biblia y ¿les parece bien si nos ponemos sobre nuestros pies, por favor? Y les pido que lo hagamos para leer la palabra de Dios, porque voy a leer lo que dice la carta a los Colosenses. Y como dice el pastor, nos ponemos en pie por reverencia, no por el que lee, sino por el texto, porque es la palabra de Dios. Y vamos a leer lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Me van a acompañar, voy a leer los versículos del 13 al 23, aunque solamente vamos a estar estudiando del verso 15 al 20. Dice la palabra de Dios: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados de malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar. Padre, te agradecemos este tiempo. Gracias por concedernos estar juntos. Te necesitamos más que el aire. Te anhelamos más que el alimento. Guíanos en este tiempo. Permíteme ser un instrumento a través por el cual hables, Señor, nos ayudes a comprender mejor quién eres, Padre, quién es tu Hijo Jesús, lo que has hecho en nuestro favor, y nos permita ser distintos. Que toda la honra y la gloria sea dada a ti, el autor de tu palabra, Señor, y de nuestra redención. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? ¿Pueden tomar sus lugares? Sin lugar a dudas, hay preguntas que dividen a las personas. Y yo sé que me van a cachar perfectamente. Fíjense muy bien, si yo les pregunto, ¿quién es mejor? ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Messi, Cristiano Ronaldo, ¿se dan cuenta, verdad? Esta yo no sé por qué causa tanta división, yo no lo entiendo. ¿Quiénes son mejor? ¿Los Vaqueros o los Steelers? Claro, están los Vaqueros, ¿verdad? O sea, no hay. Fíjense, ¿cuál es el mejor equipo de México? En el fútbol soccer, el América. No hay para dónde hacerle. No hay para dónde hacerle. ¿Se dan cuenta? Hay preguntas que dividen, sí o no. Y esas son preguntas superficiales, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y hay preguntas que son importantes para nuestra vida. Dicen que las 3 preguntas más importantes de nuestra vida es: ¿a qué me voy a dedicar? ¿Están de acuerdo? ¿Qué me voy a dedicar a hacer? La otra pregunta importante es: ¿me siento bien solo o me veo acompañado de alguien? Es en la vida, esa es otra pregunta buena. Pero hay otras preguntas que no solamente son trascendentales, pero que también causan mucha división. Y hay gente que incluso ni siquiera las pregunta. Dicen, ¿yo de política y religión? ¿A poco no lo han oído? ¿No lo han oído? ¿Qué dicen? A ver, si nada más nos veo mover la cabeza, pero ¿qué dice la gente? ¿Yo de política qué? No hablo, ¿no? Y también dicen, ¿y de religión? Menos. Bueno, yo tengo ahí mi posicionamiento. El silencio es una postura. Bien o mal es una postura, ¿eh? Aguas, así es que piénsenlo. Pero entonces, hay preguntas que dividen. Y hace muchos años, hace cerca de 2000 años, hubo una pregunta
en una zona del Medio Oriente que retumbaba en los oídos de la gente, porque había un maestro judío de Nazaret que estaba haciendo cosas sobrenaturales. Y entonces el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos esa pregunta y les hizo la siguiente pregunta. Les dijo, los llamó a todos y les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A ver, otra vez, ¿quién dicen las personas que soy yo, Jesús, el Hijo del Hombre? Y usa una frase dada por los profetas. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y recuerdan cuál fue la respuesta? ¿Qué decía la gente de ese tiempo? No, dicen que es Elías, no este Elías, sino Elías el profeta, ¿no? Decían, no, dicen que eres Elías. O algún profeta resucitó, eres Elías. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Y yo les voy a hacer una pregunta, antes de ir a la respuesta que dieron esos hombres. Pregunta, hoy en día, ¿quién dice la gente que es Jesús? ¿Qué han oído? ¿Es un qué? No es un iluminado, no es lo mismo que un Illuminati. ¿No? Para aquellos que les gustan las teorías de conspiración. Un iluminado. ¿Quién más dice la gente que es Jesús? Un maestro. ¿Qué más dicen? Todos pueden participar, ¿eh? ¿Quién dice la gente que es Jesús? Un hombre sabio. El fundador de una religión. ¿Qué más? Un revolucionario. El primer comunista. Un carpintero. Y así se pueden ir por un montón de cosas. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no, chicos? Hay un montón de cosas que se dice acerca de Jesús. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de quién es Jesús. Porque el texto que leímos, que se encuentra en la carta a los Colosenses, la escribió un hombre llamado Pablo, allá por el año 60, desde una cárcel romana. Estaba preso por hablar de Jesús. Y se enteró que había nacido un grupo de creyentes, que un grupo de creyentes se juntaban y estaban creciendo en las enseñanzas en la ciudad de Colosas. Y él no fundó esta iglesia, la fundó un hombre llamado Epafras. Y entonces Epafras, que seguramente oyó a Pablo cuando enseñaba en una ciudad vecina llamada Éfeso, vio que crecía en Colosas y llegó a ese grupo, un grupo de maestros que estaban enseñando cosas medio chuecas, medio raras. Esos hombres enseñaban cosas bien curiosas que hasta el día de hoy parece que se repiten. Fíjense qué enseñaban. Ellos decían, esos maestros, esas personas que enseñaban cosas raras en Colosas, que se querían meter a donde estaba la iglesia, enseñaban cosas como esta. Decían que el espíritu es bueno y la carne entonces es mala, la materia es mala. Entonces por eso no era posible pensar que Cristo fuera divino, fuera Dios. Decían, no, Dios no puede encarnarse en materia como esta que se considera mal. Entonces decían, eso de que Jesús es Dios es una cosa bien absurda. Es bien absurda. Es para gente que no sabe. ¿Sabían que a los creyentes se les dibujaba con cabeza de asno? Crucificados con cabeza de asno. ¿Sí sabían eso? Porque decían, los cristianos son la gente más tonta que puede haber en el mundo. Híjole. Ay, ¿a poco eso no lo hemos oído en nuestros días? ¿De verdad que es bien curioso? ¿Se repite todo? Bueno, también decían estos hombres que Dios se manifestaba y que Jesús era una manifestación de muchas que ha dado Dios. ¿No les parece curioso eso en nuestros días? Hay un cierto pensamiento similar. No, bueno, el cristianismo no solamente también está el budismo, el sintoísmo, el sofismo, el islamismo, el catolicismo y todo un montón de ismos. ¿Están de acuerdo o no? Bueno, ellos decían esto. Ahora, ellos tenían una cosa más rara también. Decían estos maestros que estaban ahí, decían, bueno, está bien que sepas de Jesús, pero ¿qué crees? Hay gente que Dios los ha iluminado más y que les revela cosas nuevas. Si quieres crecer en lo que tú piensas, necesitas venir conmigo porque yo te voy a enseñar. Eso querían enseñar. Y entonces Epafras fue a buscar a Pablo y le dijo, está creciendo, pero están sintiendo presión por estas enseñanzas. Y entonces Pablo escribe esta carta. Y con la intención de aclarar, dar un contundente golpe y ser muy claro, les va a decir ¿qué creen los creyentes? Y Pablo inicia dando gracias por esta iglesia y dice, qué bárbaros, todos conocen lo que Dios está haciendo en sus vidas, pero les voy a decir algo.
La base fundamental está en quién creen y ese es Jesús, y así es como llegamos al verso 13. Entonces, cuando ustedes y yo llegamos a los versos 13, del verso 15 al verso 20, nos vamos a dar cuenta que Pablo tiene un propósito al escribir. ¿Saben cuál es este? Pablo le va a decir a los colosenses que Jesús es Dios y que Él se sacrificó en la cruz con un propósito, y ahorita vamos a ver ese propósito. Es de eso que se trata este texto. Ahora quiero que me sigan porque hay palabras claras, palabras claves que van a dar declaraciones, son introducción a declaraciones que va a hacer Pablo. Y hay un artículo personal, primera persona, que se repite 12 veces y 12 veces en los versículos 15 al 20 y 14 veces de los versículos 13 al 23. ¿Cuál es? ¿Ya lo vieron? Ay, con una simple lectura lo ven. ¿Cuál es ese artículo personal, el artículo de primera persona? ¿Cuál? Del masculino, y es Él, y va acompañado de Él es. Entonces, esta es una declaración de lo que es Jesús. Pongamos atención, porque lo primero que nos va a decir este texto es: ¿quién es este hombre? Si ustedes tienen dudas, ¿y quién es este hombre? ¿Quién es este Jesús? Bueno, el texto nos lo va a aclarar de manera inmediata. Fíjense muy bien, dice el verso número 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y cuando dice Jesús, y cuando dice Pablo, su apóstol, el apóstol Pablo dice: Él es la imagen del Dios invisible. Lo que está diciendo Pablo es que en Jesús se muestra plenamente el carácter de Dios. Ya les decía hace rato, los maestros esos que se estaban metiendo en Colosas afirmaban que Jesús no es Dios. Entonces aquí Pablo empieza a tambor batiente, como en un juego de postemporada, ¿no? O en un juego de finales de Champions, que los equipos empiezan con todo. Así empieza Pablo. Él entra con todo y dice: no, déjenme aclarar y déjenme decirles que Jesús es Dios. Y él dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Y saben por qué digo que es Dios? Porque la palabra que se traduce imagen bien podría traducirse como estatua. Y lo que está diciendo Pablo es que Jesús tiene es la parte visible del Dios que no podemos observar. El hombre, ustedes y yo, les tengo una noticia. Ya la saben, estamos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿Porque es así como nosotros? No, Dios es espíritu, pero Dios ha puesto su imagen en el sentido siguiente. Dios nos ha permitido, nos ha transmitido ciertos atributos que Él tiene de manera parcial. Por ejemplo, Él nos permite ser seres racionales, ¿sí? Que se comunican, sí. Espirituales, sí. Quien diga que el ser humano no es espiritual les miente. Hasta el más ateo de los ateos en un momento de su vida se puede quebrar y dice: ¿dónde está Dios? Y el hecho de pensar en Dios ya lo hace espiritual desde su perspectiva, pero ya es espiritual. Somos seres creativos. Dios es creativo. No lo somos en la dimensión de Dios. ¿Sí queda claro? Pero tenemos esbozo de su imagen. Somos seres morales. Desde chiquitos sabemos lo que es correcto y lo que es ¿qué? Incorrecto. Somos seres eternos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero hay alguien que es la imagen exacta de Dios. ¿Saben quién es? Cristo. Porque Él fue perfecto. Él es totalmente pleno. Si queremos ver a Dios, necesitamos o podemos ver a Cristo. Y vamos a ver que Cristo es la parte visible de Dios. Entonces, Jesús es la imagen de Dios. Es decir, Cristo existe sustancialmente. En Cristo existe sustancialmente todo lo que hay en Dios. Cristo es la representación visible y manifestación de Dios a los seres creados. Si uno quisiera ver a Dios, lo único que necesitamos voltear a ver es a Jesús. Y ustedes me van a decir: pero no hay películas y no hay fotos, pero sí hay relatos y aquí están. Aquí están. Díganme quién puede calmar la tempestad. Ustedes le pueden calmar al mar y decirle: quieto, quieto tú. ¿Y se calma? No. Ustedes le pueden decir a un muerto: levántate. Hey tú,
sal fuera después de 3 días. ¿Lo pueden hacer? ¿Alguien de cualquier humano lo ha hecho? No. ¿Quién sí lo hizo? Jesús. ¿Alguien puede crear de la materia de la nada? No. Jesús le dieron unos cuantos peces y unos cuantos panes y entonces empezó a sacar alimento. ¿Están de acuerdo? Jesús es plenamente Dios. Entonces, la gran diferencia que encontramos en Jesús con todos los hombres es que Él es perfecto. Y Jesús es la imagen del Dios, de Dios. En el momento, ahora alguien podría decir, bueno, pero esa imagen es a partir de la encarnación. No. Jesús es así desde la eternidad. Jesús ya existía y ahorita lo vamos a observar. Déjenme leer lo que dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Hebreos 1:3, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es la imagen misma de la sustancia, es la imagen de Dios. Es como si se viera un sello, un grabado, dicen algunos estudiosos. Jesús es la revelación, la manifestación completa y plena de Dios. ¿Quieren conocer a Dios? Necesitamos conocer ¿a quién? A Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Y después viene una declaración impresionante. Dice que Él es el primogénito de toda la creación. Pregunta, ¿aquí quiénes de nosotros somos primogénitos? ¿Quiénes somos primogénitos? Yo soy primogénito. ¿Qué es un primogénito? ¿El que nació qué? Primero. Bueno, déjenme decirles que esta frase se ha utilizado para decir Jesús es una persona especial, pero no es Dios. Porque si fuera Dios no puede ser primogénito. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Porque yo estoy afirmando algo. Pablo no hubiera escrito eso. Si eso es lo que está queriendo corregir, no lo afirmaría. Le estaría dando juego o le estaría dando la razón a los gnósticos, maestros de que se querían meter en la iglesia de Colosas. No, fíjense muy bien. Aquí va una palabra dominguera, si la quieren anotar. La palabra que aquí se traduce es prototokos. Jesús es el prototokos. Eso quiere decir primogénito. Pero pongan atención, fíjense muy bien. El prototokos tenía 2 significados. Decir el primero, primogénito, ¿sí? Pero también el primero en importancia. Tenía 2 acepciones esta palabra. ¿Y aquí cuál creen que se está usando? La segunda acepción, porque Jesús no es el primer hombre que nació, ni fue creado. Jesús ya existía y ahorita lo vamos a ver conforme avancemos. ¿Por qué digo eso? Bueno, les voy a hacer muy claros. Muy bien, 2 ejemplos del contexto total de la Biblia. Fíjense muy bien. Pregunta, y el que la conteste se lleva abrazo a todos los hermanos adultos que están ahí atrás. Pregunta, ¿cuáles fueron los hijos de Isaac? No es Lea, de Isaac el patriarca. ¿Cuáles fueron los hijos de Isaac? ¿Cómo se llamaban? Jacob. ¿Y quién? Esaú. ¿Quién de ellos recibió la bendición? ¿Quién fue el principal? ¿Y fue el primogénito Jacob? No. Y se le consideró ¿qué? El más relevante. Pregunta. Esta va a estar buena. Éxodo nos dice 4:22 nos dice que Israel es el primogénito de Dios. Israel, el pueblo, ¿fue el primer pueblo que existió sobre la tierra? No, es el ¿qué? El principal. El hombre más importante que ha pisado este mundo, esta tierra, ¿es quién? Ya lo dijo acá, Jesús. Lo dijeron acá de este lado, es Jesús. Jesús es el más importante hombre que ha pisado, persona que ha pisado este mundo, porque Él es Dios y por lo que nos dice más adelante. Entonces, aquí la acepción del término se habla al de más importancia. Jesús es el primogénito por ser el ser humano más importante porque Él es Dios. Entonces, seguimos y continuamos.
Pablo entonces acaba de decir que Jesús es la imagen perfecta y completa de Dios. Y también nos dice que es el ser humano más importante. Pero les voy a decir aparte por qué es importante. Porque dice lo siguiente, el verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y si es el principal de toda la creación, está por sobre toda la creación, ¿saben por qué? Porque Él es preexistente. Porque Él ya estaba antes de la fundación del mundo. Y es bien interesante esto. ¿Dónde se los compruebo? ¿Quieren 2 textos? Escuchen esto. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, por cierto, ¿en dónde nació Jesús? Belén. Pero tú, Belén Efrata, pequeña por estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué nos está diciendo ahí de Jesús? Que Jesús es ¿qué? Eterno. Ni ustedes ni yo somos eternos. Estamos sometidos ¿a qué? Al tiempo, pero Jesús no. Jesús ya existía, era preexistente. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. Y el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora pónganse en mente esto. Los judíos, que eran el pueblo, no eran politeístas, eran monoteístas. No se iban a andar con juegos. No iban a adorar a alguien como Dios. ¿Están de acuerdo o no? Pero ellos sabían que el Mesías, sacerdote rey, se le anunciaba como Dios. Y aquí está. ¿Se dan cuenta? Entonces el verso 15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y escuchen, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ahora, para que no quede duda, Jesús es la imagen visible de Dios. Jesús, además de todo, se le dice que es preexistente y ahora se le dice que es creador. Pongan atención, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Nadie de ustedes, ni tampoco yo, nadie que conozcamos tiene la capacidad de crear algo de la nada. A ver, si yo pusiera aquí un bulto de arena, un bulto de cemento, varillas, agua, azulejos, y les digo, y lo ven que lo dejo ahí un día, y pasa una semana y se queda ahí, y después van a pasar 20 años y sigue ahí, ¿qué me dirían? Ya mueve tus cosas, ¿no? Y si yo les contestara, no, espérenme, porque va a llegar un momento en que de la nada va a salir una chispa, va a explotar, y de eso que está ahí se va a construir, va a aparecer de la nada un departamento con acabados preciosos, con un baño, instalación hidráulica de gas. ¿Qué me dirían? Estás pero si bien zafado, ¿no? ¿No? Si el albañil, el señor Manuel que me está ayudando, le digo, ¿y cómo va a hacer eso? Ahorita lo hacemos, joven, no se apure. No se va a hacer solo, hasta Él lo dice. ¿Se dan cuenta? Se necesita igual de fe para creer que eso sucedió. Y ya saben a dónde voy. ¿Que sucedió el qué? El Big Bang. Se necesita igual de fe que fe para creer que el mundo fue creado por Dios. Nada más que la diferencia, ¿saben cuál es? Que yo traigo sotana y ellos traen bata. Y entonces eso es ciencia. Pero ni ciencia es. Díganme cuál es el método científico. Observación. Hipótesis, observación, experimentación. ¿Y después qué? Se repite, ¿no? Se experimenta. Se ha vuelto a realizar este experimento del Big Bang. No se puede. Y alguien va a decir, no, sí, en el colisionador de hadrones de allá de Europa. No se puede. Se requiere fe. Para crear la evolución, para creer en el Big Bang se necesita fe. Dice la Biblia que Jesús que Él fue el creador de todas las cosas. Él es quien creó todas las cosas. Es el que fundó este mundo y el universo. No hay de otra. Él lo fundó. La palabra crear ahí es fundar.
Y cuando en la Biblia se habla de crear, siempre está dirigido ¿a quién creen? A Dios. Y aquí se le atribuye crear ¿a quién? A Jesús. Entonces, un judío que leía las Escrituras sabía, está diciendo Pablo que Jesús es Dios. Pero aquí les tengo algo bien interesante. Él es el creador ¿de qué? De todas las cosas. La creación atestigua que existe Dios. A ver, pónganse a pensar en esto. Fíjense muy bien. La última vez que fui hace cuando me casé, hace un chorro de años, muchachos. Pero la última vez que vi con estos ojitos que ya no ven igual, vi el cielo todo oscuro con un montón de estrellas. Fue en mi luna de miel allá en Cancún, en Chichén Itzá. Y yo dije, tengo que regresar un día. Y no he vuelto, ¿no? Hace 18 años no he vuelto. Pero ustedes ven eso y después se ponen a pensar, todo está en el lugar adecuado. Porque está el sol y ¿qué hacen los planetas? ¿Giran a qué? Alrededor del sol. ¿Y las lunas giran qué? Alrededor de los planetas. Pero también el sol gira alrededor ¿de qué? De la galaxia. Todo se va moviendo. Hay un orden perfecto. Si tantito se saliera algo de orden, todo es un caos. Dios se comprueba su existencia al ver el orden. No es casualidad. No es casualidad. Y Dios lo creó, pronunció una palabra y todo apareció. Y fíjense muy bien, aparecieron las estrellas y la luz del trayecto de esas estrellas. Creó los árboles y no los creó incipientes, los creó robustos, como si hubieran pasado cientos de años con su ¿qué? Su fruto. Y creó al hombre. Y no lo creó balbuceando a Gugu Tata, no decía así. Adán fue capaz de razonar y de poner nombre, tenía estructura. Ese es Dios. ¿Quién lo creó? Cristo. Jesús lo creó. Él es el que lo fundó. De hecho, voy a leer algo. Max Planck, el premio Nobel y uno de los fundadores de la física moderna, dijo: según nuestra comprensión global de las cosas mediante las ciencias exactas, cierto orden prevalece en el inmenso reino de la naturaleza independientemente de la mente humana. Este orden puede definirse en términos de una actividad con propósito determinado. ¿Qué está diciendo? El universo fue creado. Un premio Nobel, citado de Jung, en el libro Diseño de la Naturaleza, un premio Nobel. Así que la naturaleza da testimonio acerca de su creador. Pero un corazón empenumbrado, duro, dice no es cierto. Esa es una falacia. ¿Qué dice el Salmo 14:1? El necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Y saben por qué se dice eso? Híjole, les tocó escucharme. ¿Pero saben por qué? Porque si uno reconoce que Jesús es Dios, entonces uno tiene que reconocer que Él es perfecto y yo soy un miserable pecador que necesito de su amor y de su perdón y de su gracia. ¿Cómo lo vamos a ver? Sigamos, porque se me va el tiempo. Escuchen, dice que Él creó y dice lo siguiente, verso 16, se me movió. Porque en Él fueron creados todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Jesús no solamente las creó. ¿Saben qué hizo Jesús? Las sustenta. Jesús las sustenta. Todo lo que es perceptible, lo que es sensorial, todas las cosas visibles. Es decir, la naturaleza, el mar, los cielos, las montañas, las estrellas, todo eso lo creó Dios. En la tierra, el universo. Eso es, visibles y tierra son, en este sentido, apuntan a lo mismo. Y cuando dice, creó lo invisible, los cielos, está diciendo que también creó las cosas que no vemos nosotros, las cosas espirituales. ¿Cómo qué cosas espirituales? ¿Qué cosas espirituales creó Dios que no son siempre visibles para nosotros? A ver, con valor no pasa nada, si se equivocan, corregimos. ¿Qué? Los ángeles. Cosas visibles e invisibles, se percatan. Los cielos y la tierra habla de cosas materiales y visibles e invisibles apuntan a las cuestiones espirituales, a seres espirituales.
tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Y aquí va a ser una descripción de las cosas invisibles. Dicen, ya sean ¿qué? Tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Los falsos maestros que estaban queriendo ingresar en Colosas decían, Jesús es un ángel. Y Pablo dice, no, que Jesús no es un ángel, Jesús es Dios. Él de hecho los creó y los creó para que les sirvan y son de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Solamente que sabemos que hubo ángeles que decidieron abandonar su dignidad y pecaron. Esos ángeles son demonios, seguidores del instigador, del enemigo. ¿De quién? De Satanás. ¿Queda claro? Él también los creó. Y cuando ustedes saben esto, yo no sé ustedes, pero en un Isaac que tenía 15 años, que era sumamente miedoso, que vivía con un temor y terror a cosas, de sustos, ¿saben cuándo se le quitó ese temor? Cuando conocí a Cristo. Y cuando me di cuenta que Él tiene control sobre todo. Él lo tiene sujeto aquí. Ese es mi Dios. Ese es mi Salvador. ¿Y saben? Es sorprendente. No se los recomiendo. Mejor duerman temprano. Porque después de años las horas de sueño se extrañan. Yo sé lo que les digo. Pero hoy me puedo quedar a hacer cosas en la madrugada. ¿Y qué creen? No tengo miedo. Vivo sin temor. Porque Jesús tiene control y dominio sobre todo. Nada me puede tocar. Ni mi peor enemigo. ¿Saben quién es mi peor enemigo, verdad? ¿Quién es mi peor enemigo? Satanás. Ni él. Me han dicho los niños, uy, tío, pero es que mis sobrinos. Hijo, ese no te hace nada si Dios no se lo permite. Ahora sigan conmigo por medio de Él y para Él. Y después vean, porque va a decir algo más que apunta que Jesús es Dios. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Y cuando dice que Él es antes de todas las cosas, está diciendo que Jesús es preexistente. Él existe desde antes de que iniciara el tiempo. Ya existía antes de que el universo comenzara, porque Dios es eterno, Jesús es eterno, Cristo es eterno, Jesús es preexistente. Y el Nuevo Testamento, la preexistencia de Dios va vinculada, ¿saben con qué? Con el control del mundo y de los acontecimientos que suceden. Díganme si esto no es precioso. Porque si Dios es preexistente y tiene control de todo para desarrollar algo. ¿Qué quería hacer? Yo sí sé qué quería hacer. No es un misterio cuando alguien me dice, es que no sé con qué propósito con qué propósito vine a este mundo. Y yo sí sé con qué propósito vino la gente a este mundo. ¿Quieren saber con qué propósito? Que conozcan a Cristo, que busquen a Cristo. Y todo lo que pasa no es lo que más le gustaría, no es la voluntad perfecta de Dios. Lo que sucede, lo que permite, porque hay cosas atroces, pero Dios todo lo tiene en control y lo encausa para que la gente y las personas reconozcamos la necesidad que tenemos de relacionarnos con Dios a través de Cristo Jesús. Ahora, eso es impresionante en un magno, ¿no? Quiero preguntarles, ¿tienen problemas en su vida? ¿Están atravesando por cosas que no entienden? ¿Por qué me está pasando esto? Si yo quería lo contrario, no es lo que más me gusta. Esto está saliendo de mi control. ¿Qué creen? ¿Quién creen que también tiene control sobre eso? Jesús. Cristo está ahí, en el control. Y desea que le busques en medio de ese dolor. También hay que considerar, a veces sufrimos por la maldad de otros y por las consecuencias de nuestra propia maldad. Eso no podemos descartarlo. Él es antes de todas las cosas. Pero también en Él todas las cosas permanecen. En Él todas las cosas se sostienen. Todas las cosas, escuchen esto, en Él todas las cosas se mantienen conjuntamente. Y aquí viene una cosa impresionante. Les voy a decir por qué. ¿Han escuchado de la física moderna?
¿no? Híjole, yo sí soy bien curioso. De repente me llegan notas así y abro el muy interesante y cositas ahí y le voy leyendo. ¿No han oído de la partícula de Dios? Del bosón de Higgs. Un campo energético compuesto de partículas que dice Higgs. Por esto se mantiene todo unido y conforma la materia. ¿Ya ve, pastor? No es Jesús, es el campo energético del bosón de Higgs. ¿Y quién puso ahí el bosón? Ya nos dijeron, pero no me dicen quién lo puso. ¿Saben quién mantiene todas las cosas unidas para que permanezcan? ¿Saben quién? Cristo. Cristo no solamente creó el mundo, sino lo controla. Él sigue viendo que gire, que nada se salga de su lugar. ¿Y por qué el mundo está tan mala? Bueno, también ha dicho que por nuestro pecado la naturaleza va a sufrir y que todo va a conducir para que un día el mundo entero, todos los seres de la tierra y del cielo reconozcan que Jesús es Dios. Para allá va todo. Ahora, dato. No, esa explicación del bosón de Higgs no estuvo bien. Bueno, entonces nada más déjenlos dudando de esto. ¿Cuándo se descubrió lo del bosón de Higgs? ¿2013? ¿Cuándo se escribió la carta a Colosenses? 62. ¿Quién iba primero? ¿Los cristianos o los científicos? Es que la ciencia verdadera termina diciendo lo que dice la Biblia. ¿Se dan cuenta? Esto fue en el 62, Y dice la Biblia aquí en Colosenses 1:17 que en Él todas las cosas que permanecen, Jesús las sustenta. La idea es que Jesús es quien mantiene unidas todas las cosas. Pero vean lo que dice el verso número 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Jesús es la cabeza. De todas las figuras que utiliza la Biblia para describir la cabeza, para describir a la iglesia, aquí utiliza a la cabeza, porque la iglesia, aquellos que han creído en Cristo, que han renunciado a lo que les ofrece esta sociedad, viviendo en desobediencia y aceptan su pecado, su necesidad de reconciliarse con Dios y creen y confiesan a Jesús, se unen a una iglesia y una iglesia es un cuerpo, es un ser vivo, pero el que la guía, ¿quién es? La cabeza, y el fundador es Cristo, por eso es la cabeza. ¿Sí queda claro? Él también es la cabeza, que es la iglesia. Y después dice, Él es el principio. Él es el principio, pues sí, Él la fundó. Él la fundó, ¿en qué momento? Con su sacrificio. Y después, cuando creyeron y confesaron, cuando les dijo el Señor Jesús a los apóstoles, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesús le dijo, sobre esa roca fundaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La declaración. Todos aquellos que son parte de la iglesia hemos declarado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el principio, ¿se dan cuenta? Y después va a decir también lo siguiente, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ya les dije, primogénito en griego es, se les olvidó, prototokos, es el prototokos, y prototokos tiene dos acepciones, primero y ¿qué? Y el más importante, Jesús es el primero en resucitar, el primero. Hubo resurrecciones antes, ¿están de acuerdo? Pero ¿quién las propició? ¿Jesús o Dios a través de un profeta? No, pero en este caso por sí solo resucitó ¿quién? Jesús, por el poder del Espíritu. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Es el principal. Él es el primero y es el principal. ¿Pero por qué es el primero? ¿El primero de quiénes? Aquí viene. Un día, ustedes y yo vamos a resucitar de entre los muertos. Si es que Jesús no viene primero por nosotros. Pero un día ustedes y yo, como todos los que han muerto antes de nosotros, van a resucitar. Pastor, eso es de ciencia ficción. No, esto se va a cumplir un día para que se dé testimonio de que lo que hablamos es verdadero. ¿Queda claro?
Es el principal, es el más importante. Fue el primero en resucitar, pero es el más importante porque nadie de nosotros es Dios. Jesús es Dios y por eso resucitó. Él toma su vida, Él la pone y Él la toma. ¿Está de acuerdo? Él lo hace. Pero después observen, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que en Él tenga todo ¿qué? La preeminencia. Jesús ha hecho esto para que quede claro que es el ser más importante del universo. Y yo no sé ustedes, pero quiero leer rapidísimo lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 8 al 11. Observen lo que dice. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Jesús es el más importante, porque siendo Dios, siendo eterno, siendo preexistente, siendo creador, sustentador de la creación, cabeza de la iglesia, el primero que resucitó. Este es Jesús. Él decidió dejar el cielo, dejar de recibir la adoración que tenía de los ángeles, venir a este mundo, vivir como cualquiera de nosotros y después morir como el peor de los maleantes. Y lo hizo con un propósito. Pero un día, este hombre que se humilló, recibirá esto. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día, yo lo anhelo, un día, los que estamos en la tierra, los que estén en la tierra, un día, todo ser humano que ha pisado esta tierra y todos los que estén en el cielo, ¿quién quiere decir eso? Los ángeles. Les guste o no, Satanás va a doblar su rodilla y va a decir sí, Jesús es el Señor. Y yo no sé ustedes, pero yo quiero estar del lado correcto. Ese es Jesús. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo esto Jesús? La respuesta está en el 19. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo. Es que para reconciliar algo, previo a una reconciliación debe existir algo. ¿Una qué? Una pelea, una enemistad. ¿Están de acuerdo o no? Iba a dar un ejemplo, pero mejor me lo guardo, ¿no? Con respecto a los matrimonios. Pero es normal, nos toca a todos. Involuntariamente con nuestras esposas llegamos a tener fricciones y pues hay problema y hay que reconciliarse. ¿Están de acuerdo? Pero hay una pelea que tenemos que es más agresiva, que es frontal. ¿Saben con quién es? Es con Dios. Romanos 5:6. Porque mientras aún éramos débiles en su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es que el pecado, nuestro pecado, ofende a Dios que es totalmente santo, sin pecado. Y es tan grave que nos tiene enemistado con Él. Eso nos gana la condenación eterna. Les voy a hacer una pregunta. Si un juez recibiera, delante de él llevaran a un hombre múltiple asesino, llega este múltiple asesino delante del juez y le dice, híjole, sí fuiste muy malo. ¿Y sabes qué? Te mereces la pena capital, pero te voy a dejar libre porque soy bueno. ¿Qué diríamos? Es injusto. Y piensen en crímenes más atroces. Un abusador, un genocida. Diríamos, no, ¿cómo? Bueno, nuestro pecado ofende a Dios y nos gana la condenación eterna. Y Dios es santo y es justo y no puede permitir que un solo pecado no se pague. Y lo que sucede es que aparte de eso, ¿quieren ver en dónde estamos tan mal? Cuando somos como Isaac.
cuando tenía de 15 a 19 años. A mí no me vengas a hablar de Dios. Eso es para gente básica de pensamiento, gente que no razona. Déjame en paz. Eso es para débiles. Ay, crees puros mitos, puras mentiras. Yo estoy bien como soy, yo quiero vivir así soy. Y sí, quiero vivir haciendo dinero y haciendo esto y lo otro y dándome placer. Déjame en paz. Así me conoció el pastor Santiago. Pero un día me di cuenta que era un vil pecador. Y me di cuenta que había echado a perder mi vida. Y me di cuenta que Cristo me estaba esperando con sus brazos abiertos. Por medio de Él reconcilió todas las cosas, habiendo hecho la paz por medio de la sangre. Te quiere reconciliar para que tengas a Cristo murió por ti, por mí, para que tengamos paz para con Dios. Pero el precio fue alto. El precio fue derramar su sangre. Fue derramar su sangre. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra y las que están en los cielos. Y si tú dices, ¿y por qué sucede esto? ¿Y por qué el mundo está tan mal? Pues porque el mundo no quiere buscar a Dios. Pero un día va a reconciliar todo. Ahora, la pregunta es, pues, ¿qué hago yo? ¿Qué es lo que hago? Pues si no te has reconciliado con Dios, es tiempo de que reconozcas que estás enemistado con Dios, porque vives para ti, porque vives pensando en ti, satisfaciéndote a ti. Y eso es algo que nos ha pasado a muchos de nosotros, tener un día que llegar y decir, no puedo más, soy bien infeliz, aunque digo que hago lo que quiera, no me siento bien, estoy mal. Y me acusa, sí, te acusa. Porque Dios quiere restaurar la relación que se ha roto con el Padre, que tienes rota con el Padre. Pero eso costó el derramamiento de la manera más atroz de Cristo. Y si tú me dices, bueno, pero yo ya creí, ok, gracias a Dios. Pero tú y yo no podemos vivir de esta manera, diciendo, sí, ya creí, pero me guardo esto. Me quedo con esta reserva para mí. No, no se puede. Los mismos hombres que confesaron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dejaron todo. Todo. Les costó todo. Inicialmente les costó su profesión, ser pescadores de hombres, ser pescadores. Lo dejaron y fueron a ser pescadores de hombres. Y después les tocó ser perseguidos por predicar el mensaje. Les costó latigazos, les costó cárcel. Y al final, ¿qué creen? A todos excepto uno les tocó morir por el nombre de Cristo. La pregunta, si tú ya has sido reconciliado con Dios, ¿estás viviendo como si hoy estuvieras dispuesto a morir por Cristo? Porque si no has muerto hoy, te tengo una noticia. Si un día se presenta esa oportunidad, ni tú ni yo vamos a ser capaces de morir por Él, porque no hemos muerto hoy. Y esto vale la pena porque Cristo, ¿quién es este hombre? Jesús es Dios y Jesús es Salvador. Ese es Cristo. Ese es el Cristo al que buscamos y adoramos. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Enviaste a Cristo, a Jesús, a este mundo para que pudiéramos ser testigos de tu amor por nosotros. La imagen tuya, Señor, anduvo en este mundo sanando enfermedades, sanando espíritus, Señor, calmando tempestades, pero vino a morir por nosotros. Calma nuestra tempestad. Calma el torbellino que hay en nuestra mente y nuestro corazón. Concédenos darnos cuenta de nuestra pobreza espiritual y refugiarnos en el hombre más importante que ha pisado este mundo, tu Hijo Jesucristo. Te amamos, Dios.
ayúdanos a vivir como es digno de su muerte, de la muerte de tu Hijo Jesús. Es en su nombre que oramos. Amén.